Ahí ya estamos transmitiendo. Bien, buenos días. Me presento, soy Gonzalo Gutiérrez, físico, profesor de la Universidad de Chile y también miembro de Senda. Es un placer para nosotros poder dar la inauguración de un curso que se va a estar presentando durante los próximos meses, llamado La Revolución Social en Chile y el Partido del Pueblo Trabajador, un curso de formación política que ofrece Senda. Y, y hoy día tenemos la charla inaugural de ese curso, una charla abierta que va a ser dada por el ingeniero, economista y político chileno Manuel Riesco. El curso les voy a dar una breve introducción. Se trata de un curso de formación política que es una relectura de la teoría clásica de la revolución social desde la experiencia chilena a la luz del ciclo abierto en octubre del 2019. No ponen El la... equipo docente está formado por Manuel Riesco y también como ayudante y colaborador Sergio e Hijos, y cuenta con la participación de Luis Corbalán Márquez, Carlos Eidelstein, Carlos Fortín, Jorge Heine, Daniel Jadwe y Manuel Monereo en diferentes etapas del desarrollo del curso. Este curso, como decía, es una introducción a la ciencia política clásica y está basado en la riquísima experiencia revolucionaria del pueblo de Chile y la obra de Vladimir Ilich Lenin, sistematizada por eh, la investigadora social y comunicadora y educadora popular chilena Marta Hannecker. Entonces, los dejo con el director de este curso quien lo va a conducir, que es Manuel Riesco. Él puede explicar mayores aspectos al respecto y hoy día es quien nos va a dar la clase inaugural y la charla magistral. Adelante, Manuel. Antes quería decirles una breve cosa a quienes están escuchando. Pueden pasar, vamos a ir dando sistemáticamente el acceso como panelista para que puedan participar en el curso. Así que no lo rechacen, acéptenlo cuando salga como panelista y ahí pueden entonces dar su opinión durante el desarrollo de la conferencia y los comentarios finales. Adelante, Manuel. Muchas gracias, querido Gonzalo. El trabajo Bueno, de este curso es en realidad un trabajo colectivo, puesto que se desarrolló en el ciclo de Senda, con el mismo nombre, Revolución Social en Chile, que fue hecho el 2024 para hacer un homenaje a Lenin y Recabarren, que cumplían un siglo desde su fallecimiento ese año. Ahora, el, la bibliografía, como decía eh, Gonzalo, es la obra de Marta Hannecker que se titula La Revolución Social y con un subtítulo Lenin y América Latina. Y tiene un complemento que se llama Estrategia y Táctica. Ahora, Senda quiere dedicar este curso, en primer lugar, a nuestra querida Marta Hannecker, porque la verdad de las cosas es que es una gran teórica revolucionaria latinoamericana y falleció hace no mucho tiempo. Adicionalmente, queremos también rendir homenaje a quienes inspiraron el ciclo recién aludido, que fueron los profesores, queridos profesores Osvaldo Fernández Díaz y Hugo Facio. Ambos estimularon esto literalmente hasta el día en que fallecieron, o el día anterior nos estaban reclamando que cuándo íbamos a sacar los documentos, en fin. Eh, y todo eso quedó efectivamente, gracias a ellos, también registrado en un texto que fue publicado con la coautoría
de uno de los principales inspiradores de esto, que es nuestro querido amigo y compañero, el historiador Luis Corvalán Márquez. Ahora, les dedicamos a Osvaldo y a Hugo este curso. Y también queremos saludar a quienes convocaron el ciclo y lo hicieron posible, este trabajo, por lo tanto, que fueron la Asociación Gramsci de Chile, donde participa Osvaldo Fernández, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, y Ediciones Pueblo Unido, dirigidos respectivamente por Gonzalo Sandón, Roxana Pey y Carlos Gutiérrez. Y quisiéramos, digamos, rendirles nuestro reconocimiento a estas instituciones y personas. Contó el ciclo adicionalmente con la participación de más de 10 ponentes, digamos, entre los cuales destacadísimas figuras, algunos de los ya mencionados, a todos los cuales igualmente les damos un saludo muy grande y queremos decirle a quienes están viendo esta clase que sus intervenciones, las de cada uno de ellos, están disponibles en el sitio sendachile.cl, en el ciclo este de Revolución Social en Chile. También hemos contado y contaremos en este curso con conferencias magistrales de destacados revolucionarios y especialistas en política internacional, entre ellos Manuel Monereo, exdiputado español, que va a tener una sesión también en este curso, y también Carlos Fortín, que es uno de los diplomáticos chilenos que ha alcanzado posiciones más elevadas en Naciones Unidas, puesto que fue secretario de UNTAD. Le expresamos todo nuestro agradecimiento porque su participación honra a Senda y nos honra a nosotros. Ahora, em, el curso está dirigido a todos quienes han participado en las distintas expresiones políticas del pueblo chileno, en primer lugar, a partir del 18 de octubre. Eh, es un curso dedicado a ellos, particularmente a quienes estuvieron en primera línea, particularmente a quienes fueron lesionados. Hay uno de nuestros compañeros que está en esa condición, compañero de senda, Gonzalo Díaz, Gonzalo Cid, pero, digamos, y por supuesto a todos los que, digamos, fueron abatidos en esos combates. Eh, a ellos les dedicamos este esfuerzo en primer lugar. Pero también le dedicamos este trabajo a todos los que han venido participando en las distintas irrupciones y expresiones populares que han habido en más de 20 elecciones nacionales transcurridas desde el 18 de octubre hasta ahora. A todos quienes votaron, digamos, en la última elección por la candidata Janet Jara, está dirigido este curso. A todos quienes votaron en contra del segundo plebiscito constitucional y ganaron lejos, está dirigido este curso. A todos quienes votaron a prueba en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, en la cual se perdió. A todos quienes, digamos, abrieron paso a eso en el primer plebiscito constitucional en que se arrasó en la votación. Es decir, a todas estas personas está dedicado este curso, puesto que ellos son los que a nuestro entender y según las conclusiones de este estudio, deberían conformar el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. Y lo decimos así porque
en el caso chileno, como vamos a ver en este curso, el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, es decir, la organización política que conduce las grandes irrupciones en el espacio político, que son las revoluciones sociales, em, digamos, en este caso fueron coaliciones democráticas muy amplias, como la que apoyó y partidos políticos, digamos, democráticos muy importantes. En los años 60, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano jugó un papel muy importante en la dictación de las leyes que permitieron hacer la reforma agraria. Y de hecho, la figura más importante en ese proceso, en ese momento, Jackson Chole, continuó después siendo el quien implementó la reforma agraria en el gobierno del presidente Allende. Bueno, en la Unidad Popular fue, digamos, una expresión de una coalición amplísima y conducida por el presidente Allende, eh, condujo de forma magistral, esa es la verdad de las cosas, en primer lugar las batallas para ganar el gobierno y después desde el gobierno la realización sin vacilación ninguna de las grandes transformaciones que cambiaron el rostro de Chile para siempre en la Revolución Chilena. Ahora, y por lo tanto, y después del golpe, todas las revoluciones, como vamos a ver, tienen no solo grandes victorias, deslumbrantes victorias, sino que también espantosas derrotas. Bueno, la chilena no fue una excepción de aquello, y, y sin embargo, hasta el día 11 de septiembre en la mañana, todos estábamos peleados unos con otros, digamos, los distintos partidos de la Unidad Popular tenían importantes diferencias entre ellos y la democracia cristiana estaba absolutamente en contra del gobierno popular y de hecho el partido apoyó el golpe y lo estimuló. Sin embargo, en la tarde del mismo día 11 de septiembre, esa situación en la base social cambió absolutamente. Es decir, el grueso del pueblo demócrata cristiano se plegó y empezó a proteger, de hecho, a los militantes de la Unidad Popular. Y parte de la directiva se pronunció en ese mismo momento honrando a ese partido, digamos, con la famosa declaración de los 13, rechazando tajantemente el golpe, y algún tiempo después, digamos, el partido mismo, que en los primeros meses apoyó internacionalmente el golpe, pero sin embargo, al darse cuenta de lo que significaba, cambió su posición y pasó a una oposición en conjunto con el resto de los partidos. Yo quiero hacer una mención en particular a los militantes del MIR, porque los militantes del MIR, el MIR era un movimiento de izquierda inspirado en la Revolución Cubana, formado fundamentalmente por estudiantes, inicialmente por jóvenes, y ellos fueron muy críticos del gobierno popular y, digamos, tuvieron actuaciones durante el gobierno popular que no favorecieron el desarrollo del proceso, pero desde el mismo día, 11 de septiembre, ellos estrecharon lazos con los militantes de la Unidad Popular y por lo tanto pasaron a constituir una parte del movimiento de resistencia y fueron los que pagaron el costo más alto. La mayor parte de los asesinados y desaparecidos eran militantes del MIR. Y dado que era un partido muy pequeño, esto abarcó una proporción muy, muy grande de su militancia y dirigencia. Bueno, durante desde el primer día, como digo, de ellos participaron en la resistencia junto a los demás partidos. Ahora, todas esas fuerzas políticas fueron las que condujeron en forma brillante la segunda gran irrupción masiva o la última del siglo XX, que fue la rebelión popular que terminó con la dictadura, bajo distintas alianzas, distintas formas de ponerse de acuerdo, algunas para callar, otras abiertamente. El hecho es que esa fue la coalición, es decir, la Unidad Popular
con la suma del MIR y otras fuerzas de izquierda, y también de la democracia cristiana. Ese fue el contingente que en definitiva derribó a la dictadura. Ahora, sin embargo, eh, hoy en día este trabajo que nosotros hicimos tiene una conclusión central. Y esa es la que motiva principalmente este estudio que estamos haciendo y este curso. Y la conclusión central es que cuando el pueblo chileno nuevamente irrumpió masivamente en política, como lo ha venido haciendo a cada década en promedio a lo largo de un siglo, no es ninguna novedad esto, pero cuando, digamos, después de prácticamente 2, 3 décadas casi de participación relativamente tranquila, digámoslo así, en el quehacer político, el pueblo chileno irrumpió masivamente de nuevo el 18 de octubre del 2019. Bueno, en esa irrupción masiva, por primera vez no contó con el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, es decir, una fuerza política que le diera una conducción y lo llevara a la victoria. El resultado de eso fue un proceso que es el que estamos viviendo hasta ahora, en el cual hay coletazos constantes y que en este momento tenemos en el gobierno nada menos que a una de las fuerzas más reaccionarias del país. Esto no va a durar mucho, pero el hecho es que el pueblo chileno sigue estando muy activo en política y votando en cada una de las elecciones en contra de lo que le propone el sistema político. Y por eso la crisis política nacional, que es uno de los conceptos que vamos a ver en este curso, sigue en pleno curso y agravándose. Entonces, digamos, por estas razones es que el curso este se dirige a todas estas fuerzas políticas y estos militantes, puesto que a nuestro entender es necesaria hacer una reflexión profunda de por qué estamos como estamos y qué cambios tenemos que hacer para juntos volver a hacer lo que hicimos en el siglo XX. Es decir, conducir la solución de esta crisis política, darle una salida de progreso que haga lo que las revoluciones tienen que hacer, que es remover las relaciones de propiedad, las relaciones sociales de producción, las relaciones de propiedad que entraban en este momento el desarrollo de las fuerzas productivas de Chile, que como fruto de todo este proceso a lo largo de medio siglo y principalmente de la Revolución chilena, que acabó con el latifundio y acabó con el inquilinaje, bueno, como fruto de eso principalmente, bueno, cuenta hoy día con un pueblo trabajador de características extraordinarias. Es un pueblo trabajador muy numeroso, son 12 millones. Senda trabaja y todos los meses revisa las cartolas de las AFP. Bueno, y pues bien, hay 12 millones de personas registradas como afiliados al sistema previsional no jubilado. Además, hay, digamos, 3 millones más jubilados, lo que da 15 millones, que es la población total del país. Bueno, y esos 12 millones son una población trabajadora joven. 2 tercios no han cumplido 46 años. La mitad, o poco menos, no ha cumplido 36 años. Es una población sana, es una población relativamente calificada. Todos tienen enseñanza básica completa, saben leer y escribir, a veces no muy bien, pero saben hacerlo. Digamos, después enseñanza media completa y casi la mitad tiene algún tipo de educación terciaria, es decir, es relativamente calificada. Es un pueblo trabajador paritario en género. La mitad son hombres, la mitad son mujeres. Bueno, y todo este pueblo trabajador entra y sale constantemente de 7 millones de ocupaciones asalariadas que provee la economía.
Todos ellos entran y salen y al entrar dejan registradas sus cotizaciones. Y nosotros revisamos las cartolas y ahí están las cotizaciones. Y digamos, una enorme mayoría tiene cotizaciones muy recientes. Y por lo tanto, todo el pueblo trabajador es un pueblo trabajador asalariado que tiene todas las características que acabo de mencionar. Y es un pueblo trabajador además muy concentrado en ciudades, en agrupaciones, digamos, urbanas que son de gran significación. Santiago, por ejemplo, que es la más importante, donde está casi la mitad de la población del país, es una ciudad de casi 9 millones de habitantes, considerando la región metropolitana, y eso la ubica entre las 50 mayores del mundo. No es una ciudad pequeña, Santiago, es una ciudad grande que se está transformando constantemente, está cambiando, se está construyendo. Es decir, el ritmo y la actividad que hay en Santiago es lo que corresponde a las ciudades modernas en esta etapa de su desarrollo. Es lo que pasó en Europa, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, después de la era de revoluciones. Ya vamos a ver lo que es una era de revoluciones. Bueno, ahí se construyeron todas las grandes capitales de Europa, pero eran chiquititas, pues. Piense que París tenía en 1850 1,5 millones de habitantes. Londres tenía una proporción similar, que fue la primera gran ciudad, pero en 1800 tenía 1 millón de habitantes. Y Santiago hoy día tiene 9 millones de habitantes. Entonces, digamos, el proceso de social y económico que está en la base de esto es este pueblo trabajador que hay que mirar con respeto. Y este pueblo trabajador, del cual todos decían que lo único que estaba preocupado era de pagar deudas y ir al mall, digamos, bueno, resulta que fue el que irrumpió el 18 de octubre del 2019 masivamente en política, en la más grande irrupción desde el punto de vista numérico, digamos, que ha tenido nuestro país justamente porque la población ha crecido mucho y porque, digamos, está muy concentrada en estas grandes ciudades. Entonces, y además que yo quiero agregar dos cosas respecto del pueblo trabajador, que es el protagonista de este curso en realidad, porque él es el que hace las revoluciones, no los revolucionarios. Las revoluciones las hacen los pueblos. Los revolucionarios lo que hacen es llevar el timón y lograr que mínimamente, digamos, esto cambie de dirección en el rumbo adecuado. Pero eso es lo que vamos a ver en este curso. Pero el problema, el asunto es que ese pueblo trabajador es un pueblo además extraordinariamente, bueno, ya decía calificado, pero además se comunican, tienen medios de comunicación que nunca había tenido este pueblo. Es decir, andan todos con un celular en la mano y lo manejan, digamos, mucho mejor que quien les habla en este momento. Ahora, pero hay otra característica que es nueva, y es que Chile, por su característica insular, digamos, siempre fue un país que no recibió inmigración masiva en el siglo XIX y en el siglo XX. No recibió prácticamente nada. Hasta fines del siglo XX, la proporción de la población trabajadora que era de otras nacionalidades era pequeñísima, menos del 1%. Hoy día, esa población trabajadora nacida en nuestras tierras es un sexto del pueblo trabajador no jubilado. Son 2 millones de personas. De las 12 millones que conforman el pueblo trabajador no jubilado, 2 millones son nacidos en otras tierras, que han llegado de los procesos de urbanización que hoy día tienen lugar en esos países y que compensan la caída en el ritmo de crecimiento del pueblo trabajador nacido en Chile, que eso es lo que pasa siempre con las transiciones, digamos, a la modernidad. Primero hay una explosión demográfica cuando viene la urbanización, pero después, digamos, en la segunda migración es de las mujeres del hogar al mercado del trabajo, pero ellas en esa generación ya empiezan a tener menos hijos, porque digamos, es otra la forma de vivir. Eso es normal y se llega en todos los países a ritmos de crecimiento que han sido los de siempre.
La humanidad siempre crecía al 1%, qué sé yo, a ese ritmo. Solamente cuando se urbanizó a lo largo de los últimos 3 siglos, los países que se urbanizaron tuvieron esta explosión demográfica. Y Chile también la experimentó. Pero eso terminó. Y esto ha sido suplido por estos 2 millones de personas de otros países que llegaron a conformar parte actualmente del pueblo trabajador chileno. Y por supuesto, como esta es una novedad para Chile, han sido el chivo expiatorio perfecto, ¿no es cierto?, de digamos, intentona de pogrom que tiene una canallada política, digamos, que es más vieja que el hilo negro, ¿no es cierto?, que es crear terror en la población, identificar ese terror con un grupo distinto y agredir a ese grupo distinto. Y es lo que están haciendo con ellos. Yo quiero decir que esta clase, por lo menos, yo la quiero dedicar a a una trabajadora que fue mártir de esto y que hace exactamente un año atrás, en junio del año 2025, fue asesinada a quemarropa mientras celebraba el Día del Padre por un vecino que no le gustaba que tenía la música fuerte. Este crimen horroroso pasó completamente desapercibido porque los canales de televisión, que financiados por los más millonarios de este país, están todo el día transmitiendo, ¿no es cierto? Cualquier acto delictual de cualquier tipo es una mañana completa que lo pasan una y otra y otra y otra vez para demorizar a la población y deslizar un vínculo con los extranjeros. Bueno, resulta que este crimen nadie lo sabe, pues, porque esos mismos canales se callaron la boca. Así que queremos dedicarle esta clase en particular a esta mujer, a su familia, digamos, y por supuesto el compromiso de luchar para que uno de los cambios que tengamos es que esta parte del pueblo trabajador sea integrada con el resto del pueblo trabajador. Como decía Marx, trabajadores de todos los países unidos y principalmente los que forman parte del mismo pueblo trabajador de un mismo país. Ahora, eso es, digamos, la situación de por qué este curso, a quiénes estamos dedicando este curso. Lo estamos dedicando a quienes conforman la fuerza política potencialmente formidable, como le ha llamado el diario El Mercurio, que ha sido la conductora de las dos grandes revoluciones, digamos, del siglo XX, la Revolución Chilena y digamos, Rebelión Popular, para que se decidan, digamos, a ponerse de acuerdo, cosa que no lo harán por convencimiento, sino que son los hechos los que los irán impulsando. Ahora, por ejemplo, están bastante unidos los partidos, digamos, oponiéndose a las medidas más reaccionarias del actual gobierno, pero hay que ir mucho más allá, porque hay que decidirse a hacer las reformas necesarias, que como decía el presidente Alessandri Palma en Chile hace un siglo, si se postergan, viene el hecatombe, es decir, la deslegitimación completa del sistema político, que es lo que tiene hoy día de presidente al que tenemos. Bueno, entonces a todos ellos les vamos a dedicar este curso y esta conversación acerca de lo que es la revolución social. Manuel, yo quería, em, Voy a continuar ahora, pero dime. sí, no, no, dale, dale, dale. No solo recordarle a quienes se han integrado que estamos en la charla inaugural del curso de Revolución Social en Chile y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. Este es un curso que ofrecerá Senda por el resto del semestre. Los profesores son Manuel Riesco, quien está dando la charla inaugural ahora,
destacado ingeniero, economista y político chileno, y colabora en el curso junto con Manuel Sergio Hijos, que está aquí presente también, abogado doctor en ciencia política, que es de regiones del sur. Así que es muy bueno que eh, estemos saliendo de Santiago. Y también participarán en distintas etapas del curso el historiador Luis Corbalán Márquez, Galo Eilestein, ex subsecretario de Defensa, Carlos Fortín, destacado diplomático, Jorge Heine, también diplomático y que acaba de ser galardonado con un premio internacional, Daniel Jadwe, conocido alcalde de Recoleta, político chileno, y Manuel Monereo, un político y teórico español. Entonces, un curso, como vemos, del más alto nivel y que está basado en un libro que acaba el año pasado y que se va a reeditar de escribir Manuel Riesco Larraín y Luis Corbalán Márquez, que se llama Revolución Social en Chile y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, de la colección Ciudad Futura, editorial Pueblo Unido, y que va a tener una reedición. Bien, eso Manuel, para los amigos y amigas que se integran al curso y a la audición ahora. Muchas Adelante. gracias, Gonzalo. Y había uno de los participantes que está preguntando a qué hora quiere ir a tomarse un café el hombre. Y yo, por lo menos, voy a terminar mi parte a las 11:30. Y ahí haremos un break y después haremos preguntas y respuestas. Bien, Seguimos. La necesidad de un partido revolucionario del pueblo trabajador se funda hoy y continuará haciéndolo por mucho tiempo en el hecho bien evidente que a cada tanto las revoluciones sociales suceden. Las revoluciones, engendran una fuerza política que, cualquiera sea su forma, entre las muchas y generalmente inesperadas que asume, esta fuerza política esencialmente se propone conducir al pueblo trabajador en sus irrupciones masivas en el espacio político. Olvidar que las revoluciones sociales suceden amerita el justo calificativo de cretinismo político que Lenin usaba y que Marx fue el que primero planteó. El cretinismo político. Esta severa dolencia parece haber adquirido dimensiones de pandemia a inicios del siglo XXI, puesto que está afectando gravemente a las fuerzas políticas progresistas en diversos países del mundo, no solo en Chile. El cretinismo político. Sin embargo, inevitablemente, como sucede con todas las concepciones unilaterales, más temprano que tarde, el cretinismo político cae en bancarrota, como decía Lenin en una de sus obras, ¿no es cierto? La bancarrota de la Segunda Internacional. Cae en bancarrota por sus gravísimas consecuencias y también por las sucesivas irrupciones masivas del pueblo trabajador en política que termina provocando el cretinismo político. La bancarrota del cretinismo político, por ambas causales, y especialmente por esta, por la primera, es precisamente lo que están evidenciando una vez más los estremecedores acontecimientos políticos en curso por estos días
en Chile y en el mundo. Se inscribe este curso en circunstancias internacionales en buena medida similares a las que prevalecían cuando se publicó el escrito homónimo de uno de los autores cuyo centenario se acaba de celebrar, de Lenin, la bancarrota de la Segunda Internacional. Las condiciones internacionales que afectan a los partidos progresistas, el cretinismo político del que adolecen, es parecido al que hay hoy día. Hay que dejar el cretinismo político de lado, po. Las revoluciones suceden. Las irrupciones masivas del pueblo trabajador en política se han sucedido con cierta periodicidad en todas las sociedades, a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las épocas que la conforman hasta el momento. Las revoluciones sociales son la manera en que el pueblo trabajador se hace respetar por los grandes, como los llamaba Maquiavelo, a los poderosos. Las revoluciones sociales constituyen la expresión culminante de la base esencial de la actividad política de las sociedades humanas, nada más ni nada menos. Como concluye Engels en el prólogo a la edición inglesa de 1888 del Manifiesto Comunista, dice Engels: toda la historia de la humanidad, y pone un paréntesis, desde la disolución de la propiedad común de la tierra en la sociedad tribal primitiva, cierre paréntesis, ha sido, dice Engels, la historia de lucha de clases, pugnas entre explotadores y explotados, clases dirigentes y clases oprimidas. Así es, pues, las revoluciones suceden. Al decir de Marx y Engels, las revoluciones constituyen la fuerza directamente propulsora de la historia. Permiten resolver en un sentido de progreso las continuas pugnas entre fracciones de los de arriba en favor de aquellas fracciones dispuestas a realizar las reformas necesarias en el momento que ocurren. Dichas reformas siempre afectan a diferentes fracciones de los grandes, cuyo poder siempre se asienta en determinadas relaciones de propiedad, es decir, en el lenguaje clásico, en determinadas relaciones sociales de producción. De este modo, todas las revoluciones alteran en mayor o menor medida las relaciones sociales de producción, las relaciones de propiedad, barriendo con aquellas que se han convertido en una traba que impide el desarrollo subsecuente de las fuerzas productivas en la respectiva sociedad. Las revoluciones suceden, pero no son todas iguales. Hay grandes revoluciones que suceden y hacen época. Expropian y aniquilan viejas clases y relaciones de producción por completo, como la del presidente Allende, por ejemplo. Sin embargo, ello ocurre también, este cambio de relaciones sociales de producción, al interior de una época determinada, porque esas que hacen época son cuando se pasa de un modo de producción a otro modo de producción, y eso pasa, transcurren siglos entre uno de esos cambios y otro, ¿no es cierto? Pero entre medio las revoluciones siguen sucediendo. Ahora, esas, digamos, en muchas revoluciones que suceden al interior de una época determinada, modifican también las relaciones de propiedad para limitar o eliminar aquellas que en un momento determinado se han convertido en una traba. En la época moderna, por ejemplo,
reformas necesarias impulsadas por revoluciones modifican y regulan relaciones de propiedad para eliminar monopolios, po. Tanto los que controlan la producción y circulación en determinados mercados, como los que se apropian de recursos naturales, como el agua, la tierra y sus minerales. Las relaciones sociales que tiene que cumplir la Revolución Chilena hoy, el programa mínimo, un concepto que también vamos a ver, de la Revolución Chilena hoy, que tiene que abrazar toda esta coalición que hemos hablado, es precisamente, por ejemplo, recuperar la propiedad de los minerales, pues, y obligar, digamos, a todas las empresas que están ahí a refinarlas en el país. Esa es una relación de propiedad que hay que cambiar. Ya lo vamos a hablar más en detalle. Bueno, las revoluciones suceden e imponen al poder político el cumplimiento pleno de su deber esencial, sobre el cual se funda su legitimidad. La legitimidad del gobernante, del príncipe, del poder político, se funda, al decir de Maquiavelo, en ejercer su autoridad sometiendo a los grandes para impedir que abusen del pueblo y exigir que cumplan rigurosamente con sus principales obligaciones en el pacto social. Osvaldo Fernández siempre, antes de empezar a hablar con nosotros, nos decía, compañero, decía, ¿ha leído usted el capítulo 9 de El Príncipe de Maquiavelo? No, compañero, no lo he leído. Ah, entonces, por favor, vaya a leerlo y después vuelve para que sigamos conversando. Porque si no lee eso, estamos mal. Bueno, yo les propongo a quienes están escuchando que lean el capítulo 9 de El Príncipe, la principal obra de Maquiavelo, escrita, ¿no es cierto?, en el tiempo del Renacimiento. Bueno, ¿qué es lo que dice Maquiavelo? Ahí, lo que les acabo de decir, po. La legitimidad del príncipe se basa en su capacidad de enfrentar a los nobles para que no abusen del pueblo. ¿Por qué se ha desprestigiado el poder político, democrático, liberal en muchos países del mundo? ¿Por qué? Porque no han ejercido esta autoridad, pues, de imponerse a los poderosos para impedir que abusen del pueblo, pues. Entonces la ira del pueblo, dice Maquiavelo, con toda razón, si el príncipe no cumple con esta obligación, se vuelca contra quién, contra el príncipe, pues. Porque al que le pagan el pueblo, ¿no es cierto?, le regala su autoridad en primer lugar, y en segundo lugar le paga sus palacetes y sus armiños y sus joyas, ¿no es cierto? Bueno, y si no hace lo que tiene que hacer, bueno, está en contra de él, pues. Entonces, digamos, eso es una cuestión fundamental. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones seculares de los grandes, digamos, de los poderosos, en todas las regímenes sociales que ha habido en la historia? Son, en primer lugar, es, digamos, para poder gobernar por consenso y solo transitoriamente y secundariamente por la fuerza, estos deberes son precisos. En primer lugar, deben respetar sagradamente el producto social necesario, que reserva para sí el pueblo trabajador que lo produce todo, para sostener a su familia, incluida su descendencia, sus inválidos, sus mayores, en condiciones que se consideren dignas en cada época y sociedad. Esa es la primera obligación de los de arriba en el pacto social. Se pueden quedar con el excedente de la producción social, pero con la parte necesaria, que hoy día en la sociedad moderna toma la forma de salario, eso no se toca. Esa es la primera obligación. Y piensen ustedes aquí en Chile, por ejemplo, ¿qué es lo que es el sistema de AFP, el sistema de ahorro forzoso? Es sacarle una parte de los salarios para financiar los negocios de los empresarios, pues.
en lugar de usar ese dinero, esa parte de los salarios, como corresponde, para pagar las pensiones dignas a sus mayores, la mayor parte de eso se lo llevan los empresarios, ¿no es cierto?, para financiar sus negocios. Eso es un abuso, pues, un abuso gigantesco que cumple 45 años de existencia. Entonces, eso hay que terminarlo, pues, terminarlo radicalmente. Se acabó. Es decir, los de Redia no financian ellos sus negocios, no con salarios de la gente. El que no entiende eso, el tecnócrata que no entiende eso, no tiene idea de política y por lo tanto hay que sacarlo. Y lo que hay que hacer, efectivamente, es imponer la obligación primera a los poderosos. Los salarios no se tocan, son sagrados. Ahora, ojo, la segunda regla que tienen que cumplir los de arriba para tener legitimidad es que deben organizar la producción social de la manera más avanzada posible, disponible en cada época histórica, lo que en la actualidad, de paso, incluye proteger la naturaleza. Bueno, y deben los grandes, los de arriba, solventar íntegramente su reproducción y crecimiento con cargo al producto social excedente que se apropian. Las inversiones que tienen que financiarlas, parte del excedente que se apropian, pues, no con salarios de los trabajadores. Pero además tienen que organizar la producción social de la manera más avanzada disponible. Y piensen ustedes que los que mandan en Chile hoy día, por esta relación social de producción, ¿no es cierto?, que hay que eliminar, que hay que cambiar, que hay que acabar con ella, esta relación de propiedad, de que las mineras hayan, 10 mineras se hayan digamos, apropiado del 76% del cobre que se saca todos los días de Chile. 76% se lo sacan de minero y lo venden, digamos, prácticamente todo el valor les entra porque los subproductos le pagan todos los costos. Bueno, ese dinero no solo es grave por lo que significa en términos de expoliación, sino que les da un poder a estas empresas para que organicen la producción en su industria y en el país de acuerdo a sus intereses, que no son auténticos capitalistas, pues. No son auténticos empresarios, son rentistas que viven de la renta que de este 76% del cobre que se llevan, pues. Fíjese que el precio de eso, el valor que tiene ese cobre, equivale a la mitad del presupuesto del Estado. Entonces estas 10 mineras son las que mandan en Chile, pues. Bueno, y organizan la producción de acuerdo a la más moderna forma disponible, no, pues. Por ejemplo, refinan en Chile el cobre que se produce, no lo refinan en Chile, pues. Lo mandan para afuera porque no les significa buen negocio. Ellos son rentistas mineros, no son industriales. Y por lo tanto, van y le contratan con los chinos, qué sé yo, quien sea industrial realmente, ¿no es cierto? Y tenga ahí, y le mandan a ellos. Y no se interesan en hacer ninguna industria aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que eliminar, desde luego, esa relación de propiedad que está entrabando el desarrollo productivo. Y hay que a estos poderosos imponerles el que, digamos, se comporten como auténticos capitalistas, pues. Y la manera de hacerlo, ¿cuál es? La que hizo Indonesia, pues. Prohibiendo la exportación de concentrados, listo. 6 años, en 6 años tienen que refinar todo en el país. Y eso es lo que hay que hacer. Y esa es una de las tareas que hay que hacer. Y para imponerse a los grandes, pues. Y no que los mineros le impongan acá. Fíjese que en el gobierno actual, que es un gobierno que ha hablado todo el tiempo perdón, el gobierno actual, el gobierno recién pasado, el gobierno del presidente Boric, que hablaba todo el tiempo, ¿no es cierto?, de cambiar el esquema productivo y pasar a producir valor agregado. En ese gobierno se cerró Huachipato, que era la única productora de acero que había en Chile y que ya tenía como 70 años de existencia. Se cerró Huachipato y el gobierno no quería. El gobierno no quería, entonces les puso aranceles a los bolas de molino, que eran el principal producto de acero que se consumía acá en Chile. Bueno, ¿y qué le dijeron las mineras? Mire, le mandaron una carta al gobierno y les dice, aunque usted suba los aranceles, nosotros igual vamos a traer bolas de afuera. No vamos a producirlas aquí en Chile, porque ellos controlan la fábrica que produce las bolas. Bueno,
¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Se echó para atrás po, y cerró Huachipato. Entonces, eso es lo que no puede hacer. Hay que imponer, en este caso, el que este segundo, digamos, cuestión tan importante, que es cumplir con que se tenga la estructura productiva más moderna disponible, ¿no es cierto? Hay que imponérsela a los poderosos. Si ellos no la van a hacer, se los obliga a que lo hagan. ¿Se puede? Se puede. Entonces, esas son las cosas que hay que, digamos, cambiar. Pero hay otra que yo quiero mencionar, porque tal vez hay algunos jóvenes, ¿no es cierto?, que están aquí endeudados. Yo sé que hay uno, por lo menos, que debe como 30 millones de pesos y que está anda por aquí. Bueno, hay otro que conozco, debe como 23 millones de pesos. Mire, y le están embargando por las deudas CAE, me refiero, le están embargando las cuentas corrientes. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la tercera obligación de los de Río, de los grandes? La primera, ya vimos, es no tocar los salarios, no tocar los salarios. La segunda es organizar la producción de acuerdo al método más moderno que haya disponible en cada época. Pero ¿cuál es la tercera? Que tienen que pagar íntegramente el costo de los asuntos del espíritu, como se llaman. Es decir, la cultura, pues, el arte, la educación, pues, la ciencia. Es decir, toda la gente que se dedica a esas actividades que son importantísimas, tiene que financiarlas los de arriba, pues. Si esto es lo que se ha hecho en todas las sociedades, lo sabía hasta Luis XIV, ¿no es cierto? Que financiaba a los artistas, que financiaba el desarrollo científico, lo sabía la Iglesia Católica medieval y después el Renacimiento. Es decir, eso es una obligación de los de arriba. Mire, esto desde que el primer antepasado nuestro en una caverna por ahí, ¿no es cierto? Digamos, se quedó, en lugar de salir a cazar mamut, ¿no es cierto? Se quedó haciendo dibujos en la pared. Bueno, y se quedó haciendo dibujos porque dibujaba muy bien. Pues entonces sus compañeros de caverna, ¿no es cierto? Le dijeron, mira, quédate nomás, dibuja tranquilo, nosotros te convidamos la comida. Es decir, siempre los asuntos del espíritu, como dibujar mamut en una caverna, ¿no es cierto? Los financia el excedente de la producción, el excedente de la producción, nunca la parte necesaria de la producción, que esa es intocable para el trabajador y su familia. Bueno, y en Chile la educación, ¿quién la paga? Los deudores del CAE, pues, y ahora se la quieren cobrar, se le están embarcando sus cosas. Esto de la educación pagada es un abuso. En Alemania la educación es gratuita, porque es lo que hay que hacer, es lo que le conviene además a toda la sociedad. Entonces, bueno, aquí se está cobrando y eso es una lucha que hay que dar, uno de los cambios que hay que hacer. Una de las relaciones de propiedad que hay que cambiar es la relación de, digamos, propiedad pública, o sea, perdón, propiedad privada sobre educación financiada con fondos públicos. Esa hay que terminarla, pues. Es una relación inadecuada. No se puede estar, ¿no es cierto?, obligando a los jóvenes, ¿no es cierto?, con fondos estatales además, a que le paguen 17 millones de pesos a una ex ministra por ahí que es profesora de una universidad privada. En fin, esas son las cosas que hay que cambiar. Bueno, solo el cumplimiento estricto de estas obligaciones legitima ante el pueblo trabajador que los grandes se apropien del excedente de producción social. Es decir, aquella parte de esta que el pueblo trabajador, que siempre la genera íntegramente con su trabajo, debe compartir con los propietarios de los medios requeridos para producirla y de los cuales el pueblo carece. Esa es una frase de Adam Smith. Puesto que porfiadamente los de arriba dejan de cumplir con estos deberes, bueno, las revoluciones suceden. Las revoluciones suceden. La irrupción masiva del pueblo trabajador en el espacio político es siempre sorpresiva e imprevisible, pero nunca estalla por capricho. Evidencia a lo largo de décadas
una trayectoria cíclica similar a la que describe el movimiento de grandes masas de partículas en la naturaleza, parecida también en la época moderna al que describen los cientos de millones de empresas e individuos que intercambian sus mercancías en el mercado mundial. Nosotros seguimos eso en senda día a día, el ciclo secular de la economía en los países desarrollados. ¿Qué es esta forma cíclica en que se mueve? Ahora, del mismo modo, los miles de millones de personas que conforman el pueblo trabajador se van influenciando mutuamente en lo que respecta a su participación en los asuntos públicos, hasta converger en una determinada dirección y sentido. Es decir, la participación del pueblo trabajador en política sigue un curso cíclico pesado. Se aprecian así periodos de retracción de su actividad política, seguidos de largos periodos de calma chicha o avance a paso de carreta. Todas esas son expresiones de Lenin. El que luego se acelera gradualmente y cada vez más rápidamente hasta estallar y avanzar en su fase desplegada a velocidad de locomotora, para luego, inevitablemente, volver a retraerse y dar inicio a un nuevo ciclo, lo que generalmente ocurre solo una vez que se realizan las reformas en ese momento necesarias. Es decir, mire lo que estamos aprendiendo de Lenin y según Marta Hannecker, este es el principal descubrimiento de Lenin en términos de su aporte a la ciencia política. El haber descubierto que la participación del pueblo trabajador en política sigue estos ciclos que pueden durar décadas. Ahora, el ciclo actual, por ejemplo. El ciclo actual, bueno, se inició por ahí por el 2006, ¿no es cierto?, con los pingüinos, en la fase de ascenso. Lentamente al principio, después el 2011 tuvo un salto importante, donde se forjó la generación brillante de dirigentes, digamos, que ocupó cargos de principal responsabilidad en el gobierno recién pasado. Bueno, ellos son fruto de este ciclo de actividad política popular. Digamos, ellos saben perfectamente, ellos nunca esperaron. Nosotros estábamos muy cerca de la Confech como senda, digamos, estábamos ayudándole, asesorándolo, bueno, en asuntos de economía. Bueno, y ellos jamás esperaron que las movilizaciones que estaban llamando tuvieran la potencia que tuvieron. Digamos, siempre son inesperadas, pero son parte de estos ciclos. Bueno, y estos ciclos siguen subiendo, subiendo, hasta que llegamos, ¿no es cierto?, al del 2011. Hubo muchos otros estallidos locales, en Aysén, en Magallanes, en fin, en Chiloé, etcétera. Bueno, entonces los ciclos de actividad política, digamos, es una cuestión extremadamente importante de tener presente. El cretinismo político, por ejemplo, que dio, digamos, muestra el gobierno recién pasado, cuando asumió, es cuando tomó la decisión a ese gobierno. Nosotros estuvimos muy presentes en el momento ese porque lo hablamos con ellos. Le dijimos estas cosas. Bueno, no nos hicieron caso, porque ellos le hicieron caso a, digamos, los que decían que había que gobernar igual que el presidente Elwin, pues. Y el presidente Elwin asumió, y hizo un gobierno muy, muy, muy importante, pero asumió en un periodo de calma chicha, pues, en un periodo en que el pueblo acababa de tener, ¿no es cierto?, una década de movilización heroica y estaba cansado. Entonces, logró el objetivo principal, que era sacar a Pinochet, pero después se quedó tranquilo, se fue para la casa, pues. Y está bien, si es lo que tiene que hacer, pues si es gente común y corriente, no son revolucionarios, los que hacen la revolución no son revolucionarios profesionales, pues, es la gente común y corriente, pero millones, ¿no es cierto? Dispuestos en una misma dirección o sentido. Bueno, pero entonces imagínense, pues, empezar a gobernar en este gobierno recién pasado, con personajes como, digamos, la gente que tenían a cargo de la parte de economía, que decía que ellos eran fanáticos de los equilibrios fiscales, digamos. Imagínense, ellos le recomendaron al gobierno que impidiera el tercer retiro o cuarto retiro, no sé cuánto fue, que fue un mes antes del plebiscito de salida de la Constitución. Mire, ¿sabe lo que me dijo a mí un campesino? Cuando,
cuando eso pasó, dijo, con el permiso de todos los auditores, pero voy a repetir sus palabras textuales. Don Carlos se llama, un nombre que yo siempre le consulto. Estos hueones, dijo, son iguales a los otros. Y votó rechazo. Eso es lo que pasó, po. Entonces imagínese usted, o sea, gobernar, llegar a gobernar, solo porque había una crisis política nacional, pero llegar a gobernar y proponerse a gobernar siguiendo las ideas de estos personajes que de política no tienen ni idea, y de economía hay que decirlo que son bastante chamulleros también, pero que proponían en ese tiempo que rechazar, o sea, contraer la economía. Piense usted que todo el gobierno del presidente Boric perdió empleo sistemáticamente. Nosotros medimos el empleo con la mejor medida que hay, que son los cotizantes en el sistema previsional. Son como 7 millones de cotizantes. Bueno, me van a creer ustedes que, digamos, hoy día hay como 100.000 empleos menos que los que había en enero del 2023, después de la recuperación del COVID, que fue muy rápida, entre otras cosas, gracias a los retiros. Entonces, todo el gobierno con credo se fueron bajando. Hubo 21 meses de retracción del empleo, que abarca casi todo el gobierno. Entre medio hubieron todas estas votaciones, pues. Entonces, bueno, volviendo atrás, ¿no es cierto? Eh, la, los ciclos no se pueden perder de vista. Y eso es el cretinismo político mayor. Y tuvo cretinismo político la coalición de gobierno, todos los partidos que la conforman, hay que decir, aquí no estamos echándole la culpa al presidente, todos los partidos que la conforman. Digo, tuvo cretinismo político, pues. ¿Por qué? Porque gobernó como si estuviéramos parados en los 90, pues. Argumentando que no, que teníamos poca gente, poca fuerza en el Parlamento. Y el presidente Allende tenía un tercio del Parlamento, pues. Un tercio del Parlamento. Este gobierno tenía la mitad del Parlamento. Tenía mayoría en la Cámara y tenía una pequeña minoría en el Senado. ¿Ya? Y sin embargo, el gobierno del presidente Allende hizo todas sus reformas porque se demoró 50 días en iniciar, por ejemplo, la nacionalización del cobre, en presentarla al Parlamento. La presentó 58 días después de empezar a gobernar. Aquí, en la reforma de pensiones, se demoraron como un año. Hicieron no sé cuántas encuestas a lo largo del país, consultas de opiniones, puras payasadas, digamos, focus group en todas partes. Bueno, y después, ¿qué es lo que presentaron? Una cuestión que era contrario a los intereses de los trabajadores porque aumentaba las cotizaciones, es decir, el uso de dinero de los trabajadores para financiar empresarios, a cambio de una mejora en las pensiones que no fue despreciable, pero que, digamos, comparado con lo que le aumentó el abuso al pueblo trabajador quitándole parte de su sueldo, es muy poco. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta, el ciclo político en que estamos. Y hoy día estamos en un ciclo político en su parte alta. No se han resuelto los problemas. Bueno, las revoluciones suceden. Estos ciclos se suceden sin pausa, unos a otros en cada sociedad en particular, pero hay bastante evidencia de cierta sincronía entre unas y otras en la medida que todas son influenciadas por fenómenos sociales, asimismo cíclicos de alcance planetario como las crisis seculares, por ejemplo. Las revoluciones suceden, pero su trayectoria no es nunca fluida, rectilínea ni definida. Muy por el contrario, a lo largo de todas y cada una de las fases de cada ciclo de actividad política popular y especialmente durante su fase desplegada, que es la que estamos, esta surge a través del intenso oleaje constante e imprevisible, alzas y bajas, avances y retrocesos, gloriosas victorias y trágicas derrotas. Las revoluciones suceden y transforman el mundo para mejor, pero no son un sendero sembrado de rosas. El pueblo alzado ciertamente no actúa con mucha delicadeza, con pulcritud, con buenos modales. Tiene rabia y sus manos son duras, saben imponerse a los poderosos. Pero no es el pueblo quien torna todas las revoluciones en un sangriento camino de espina, en guerra civil abierta muchas veces, sino a las clases provectas que son afectadas por ella, cuya reacción llena de odio desata conscientemente la mentira, la traición, la violencia, el crimen y el horror. La revolución chilena comprobó
esta determinación de las revoluciones, esta característica de las revoluciones, como poca, antes y después del 11 de septiembre. Las revoluciones suceden, como decíamos, pero no son todas iguales. Las que tienen lugar durante la transición de una época histórica a otra, en una sociedad determinada, se ubican en una categoría diferente a las demás. Los ciclos de actividad política del pueblo trabajador que se suceden durante ese tiempo conforman en cada país su propia era de revoluciones, como dice Hobsbawm. Las tres grandes irrupciones masivas del pueblo trabajador en política a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se revisan en este curso, incluida la desplegada el 18 de octubre y que está en pleno curso, posiblemente serán descritas por la historia como la era de revoluciones modernas de Chile. De todas las irrupciones populares que en cada país conforman su era de revoluciones, hay una sola que cada nación distingue en especial como su revolución y la escribe con mayúscula. El pueblo trabajador que las prohija y renace de ellas transformado, la reconoce como la madre que lo parió, aunque usualmente demora décadas en hacerlo. Cada una de estas revoluciones modernas se ha distinguido siempre porque durante su curso el campesinado tradicional se suma por primera y única vez en forma decisiva, masiva y determinante a la lucha revolucionaria del pueblo trabajador. La Revolución chilena confirmó este último acerto. Los nombres y apellidos de víctimas campesinas revolucionarias. Aquí hay presente en esta sala y nos honra eh, representantes de una de las familias campesinas revolucionarias más importantes del país, más distinguidas del país. Ellos saben muy bien de lo que estamos hablando. Los nombres de apellidos de ellos forman mayoría entre los miles que están grabados en piedra del monumento a los desaparecidos y ejecutados por la dictadura. Sin embargo, el país todavía no reconoce al campesinado entonces como se debe, y en algún momento lo hará, por su papel decisivo en la reforma agraria y la revolución. Tampoco le ha reparado por haber sido de muy lejos el sector más golpeado por la revancha de los ex latifundistas, y tampoco se protegen hoy las de quienes todavía los conservan, las tierras, ni las del campesinado independiente, al que hasta hoy se las siguen arrebatando, comprándoselas a precio de huevo. Eso es una cita de un libro de esta familia, Díaz Tapia. Las revoluciones suceden, asaltan el cielo y en 10 días estremecen al mundo, realizando lo que en tiempos normales tarda décadas y siglos, pero sufren asimismo derrotas espantosas. Muchas de las eras de revoluciones modernas en diferentes países incluyen no solo gloriosas victorias, sino también sangrientas derrotas. La Revolución Francesa, por ejemplo, en Waterloo. Nosotros tuvimos, digamos, eh, efectivamente nuestra gran derrota. Ahora, eh, yo quiero decir que, digamos, dejar hasta acá, porque ya estoy en el tiempo, esta exposición, y lo que nos queda es, vamos a hablar de muchas de estas cosas a lo largo del curso, ¿no es cierto? Vamos a hablar del carácter de las revoluciones modernas, vamos a ver cómo en el mundo, todavía la mitad del mundo está recién migrando a las ciudades y por lo tanto recién haciendo el trayecto que Chile hizo en el último medio siglo. Y por lo tanto, digamos, en toda esa mitad del mundo, el carácter de las revoluciones sigue siendo, bueno, terminar con las viejas relaciones agrarias. La mitad del mundo. Todavía estamos en eso, ¿no es cierto? Pero en la otra mitad del mundo ya eso se completó. Y ya hay países como Chile, ¿no es cierto?, que están culminando sus eras de revoluciones, otros la están empezando, ¿no es cierto? Por lo tanto, el programa máximo y el programa mínimo es muy distinto en uno y en otro.
perdón, el programa mínimo de las revoluciones en uno y otro caso es muy distinto. Pero el programa máximo de las revoluciones sigue siendo, yo creo, para todos los revolucionarios, ciertamente para nosotros y ciertamente para muchos de los partidos chilenos, eh, el mismo de la Liga de los Justos. Y la Liga de los Justos, ¿no es cierto?, era un grupo de revolucionarios franceses de extracción obrera que formó esta Liga de los Justos y en algún momento le pidió a dos ciudadanos recién reclutados, ¿no es cierto?, que eran Marx y Engels, ninguno de los cuales en ese momento había cumplido los 30 años de edad, que escribieron un manifiesto. Bueno, en ese manifiesto, la Liga de los Justos proporcionó el programa máximo. Y el programa máximo de los partidos revolucionarios profesionales, digamos como eran ellos, siempre va a ser acabar con las clases, acabar con la explotación del hombre por el hombre. Y como decían los autores clásicos, acabar con, digamos, la prehistoria de la humanidad. Bueno, pero eso llegará. Llegará el momento que la sociedad moderna haya dado de sí todo lo que tiene que dar. Y en ese momento habrá una era de revoluciones, ¿no es cierto?, donde el programa máximo coincidirá con el programa mínimo, que es acabar con la explotación del hombre por el hombre. Bueno, y eso le llegará su momento. Y en ese momento, digamos, esos ciclos políticos, esas eras de revoluciones, ciertamente eh, cumplirán con su papel de acabar con la prehistoria de la humanidad. En fin, hay mucho más de qué hablar. Es una cuestión fascinante. Junto con la teoría del Estado, la teoría de las revoluciones son los más importantes conceptos de la ciencia política moderna y, bueno, y de la ciencia política clásica. Entonces, les invitamos a seguir con este curso y hablando de la revolución social. Gonzalo, muchas gracias. Em, Bueno, entonces, Manuel, tú tenías pensado, como pidió alguien en el chat, dar unos minutos para un café y de ahí volver, ¿o continuamos de inmediato con la opinión de los participantes? Yo, ¿Qué yo piensas? sugiero que los que quieran tomar café que vayan, pero sugiero que hagamos una ronda de Bien, intervenciones, digamos. Tenemos invitados de gran calidad presentes en la sala, de gran estatura. bien, entonces estamos en la charla inaugural del curso sobre la revolución social en Chile y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. Este es un curso que incluye clases teóricas, taller de lectura colectiva del libro La Revolución Social, Lenin y América Latina y su complemento Estrategia y Táctica de la gran teórica revolucionaria latinoamericana Marta Harnecker. Considera asimismo sesiones de análisis de coyuntura política nacional e internacional a cargo de destacados internacionalistas, entre los que están Carlos Fortín, Jorge Heine, Manuel Monereo, y además vamos a tener la participación también de Luis Corvalán Márquez, de Galo Edelstein y de Daniel Jadwe. El curso es conducido y dado por Manuel Riesco y Sergio e hijos presentes aquí. Y el libro, se los quiero mostrar aquí, es este, que es un libro que fue editado el año pasado, que va a haber una nueva edición. Tiene unas 219 páginas en letra grande para los que ya estamos con problemas de vista y que contiene dos partes. Una es el proceso político chileno, que es un recuento del proceso político chileno del año 55 hasta el 2019 que hace el historiador Luis Corvalán Márquez. Ahí lo pueden ver. Y la segunda parte sobre la revolución social en Chile, que lo escribió Manuel Riesco. Entonces, este es el elemento básico del curso, pero sin duda lo principal va a estar en las discusiones que se den
semana a semana. Dejamos entonces ahora la palabra. Yo pienso que Sergio va a dirigir esta parte del foro. Yo solo estoy como un presentador, como en la televisión, un presentador extra para presentar a los profesores y al colaborador. Así que los dejo a ustedes para que dirijan el foro y la participación de los escuchas que están aquí. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Gonzalo. Es un gusto saludar al compañero Manuel, a ti, Gonzalo, por tu importante también labor hoy día como presentador y por la destacada labor que has tenido también en el curso anterior y que hemos estado trabajando. Eh, 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 yo quiero retomar la idea de que esta es la clase inaugural de un curso más amplio, que empieza el 4 de julio. Y la modalidad de trabajo que vamos a tener en el curso va a ser la siguiente. Va a haber una clase magistral, ¿cierto? De un poquito menos de una hora y media. Y después vamos a hacer un trabajo en grupos en base a las lecturas que vamos a ir determinando. Y va a ser una clase, digamos, más interactiva la segunda parte. Entonces, eso va a empezar el 4 de julio y la idea es que sea un seminario que podamos ahondar en el trabajo grupal con la sección, digamos, de trabajo que va a ser las lecturas que van a ser, ya están subidas en la nube. Entonces todos vamos a tener la posibilidad de tener este material porque el libro entiendo que hay que comprarlo, pero el material con el que vamos a trabajar en las clases está disponible gratuitamente. Así que, dicho eso, me gustaría dar la palabra para algún compañero que quisiera aportar alguna idea en lo que estamos discutiendo. Vamos a pedir que los compañeros que quieran usar la palabra levanten la mano y así le vamos a ir dando la palabra eh, para hacerlo más ordenado. Y mientras alguien se anima, yo quiero precisar que yo soy abogado, más en Derecho por la Universidad de Valencia de España y la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Y soy candidato a doctor en Derecho, no en Ciencia Política, porque como el programa está quedando grabado, me gustaría hacer esa precisión. Y le doy la palabra al compañero Carlos Edelstein. Adelante, compañero Galo. ¿Se escucha ahí o no? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Sí, Ah, ya. perfecto. Sí, sí. Oye, bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a Senda una vez más por el trabajo que están haciendo ahora y por toda la historia. En particular también a Manuel Riesco, a su equipo y sobre todo a Hugo Facio, ¿ah? Que también junto con Manuel crearon esta instancia imprescindible de discusión, de elaboración de ideas que van a permitir finalmente, va a ser un aporte fundamental para cambiar la situación de nuestro país. Así que eso en primer lugar, ¿ah? Creo que este es un seminario tremendamente importante y, y es muy importante también que ayudemos lo que participamos hoy día a difundirlo para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. A mí me gustaría apuntar dos ideas a lo que planteó Manuel. Uno, es esta importancia de que las revoluciones suceden. Me gustaría ahondar un poquito más en eso. Efectivamente, la irrupción del pueblo trabajador ha sido parte de la historia de la humanidad y va a seguir siéndolo probablemente por un tiempo bastante largo. Eh, y son irrupciones que efectivamente no se planifican, ¿ya?
sino que son parte de una estructura que produce estas revoluciones de manera cíclica y permanente. Sin embargo, me gustaría agregar algo. Las revoluciones pueden ser exitosas o pueden fracasar. La revolución, la gran revolución que hubo el año 19 en Chile, finalmente fracasó. Y por lo tanto, si bien las revoluciones suceden, las revoluciones exitosas se hacen, ¿ya? No suceden espontáneamente. Es difícil, hacer una revolución exitosa es muy difícil. Requiere como base, efectivamente, esta irrupción popular. Sin esta irrupción popular no hay revolución posible. Pero, pero la reacción a esta revolución es muy fuerte, ¿ya? Con métodos hoy día, sobre todo, mucho más sofisticados que en el pasado. Y por lo tanto, eh, para que una revolución sea exitosa hay que pensar cómo hacerla, ¿ya? No basta la espontaneidad. Eh, Ahí hay un tema muy importante que es el tema estratégico. En general, las grandes movilizaciones y irrupciones populares en Chile que han permitido grandes conquistas sociales, sin embargo, nunca han podido traspasar ciertos límites, ¿ya? Y yo creo que en las nuevas irrupciones que van a seguir habiendo, probablemente en este mismo gobierno actual, es muy importante fijarse objetivos y que eso no lo puede hacer una cúpula política, ¿eh? Esto tiene que ser producto de una discusión mucho más abierta, en donde participen las fuerzas sociales de manera masiva, porque si no, una estrategia no se hace entre cuatro paredes. No es un documento una estrategia, es una práctica que se va construyendo en el tiempo. Pero, pero creo que ahí hemos estado débiles en general y es muy importante meterse a este tema, conversarlo, discutirlo, cuáles pueden ser los mejores caminos y sobre todo cuáles son los objetivos, ¿ah?, que hay que fijarse para lograr el éxito. La revolución no se justifica por la masividad, ¿ya? Se justifica por lo que planteaba Marx y lo recordaba también Manuel Riesco, porque produce contradicciones antagónicas imposibles de resolver dentro del sistema, ¿ya? Eh, la contradicción entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas es algo que vivimos todos los días y requiere un cambio de sistema, y eso no requiere, para el convencimiento, ¿eh?, para la licitud de apoyar una revolución y de participar en ella, no está en que tengamos más del 50%. Ojalá lo tengamos, ¿eh? La vocación de mayoría es algo imprescindible en una revolución. Hay que tener la mayor cantidad de personas que apoyen y participen, pero la justificación no tiene que ver con la masividad, tiene que ver con la agudeza de los antagonismos sociales que logra este sistema y que hoy día nos tienen al borde de una guerra mundial, ¿ah? Eso es lo que lo justifica. Y, por supuesto, tener en cuenta que la derecha es muy fuerte, ¿ah? Maneja no solo los medios de comunicación tradicionales, sino que otros mucho más modernos e influyentes, que hacen cada vez muy difícil oponerse a eso. Y por lo tanto, hay que tener una estrategia también adecuada a los nuevos tiempos y a la forma en que la reacción prepara sus objetivos, digamos, y la propia estrategia también de ellos. Eso, compañeros. Muchas gracias, compañero Galo. Eh, Seguimos ofreciendo la palabra para más opiniones, críticas no creo porque todavía estamos empezando, pero aporte de ideas, opiniones. Veo a Mario por ahí, no sé si estará disponible. Algo se habló de los movimientos, Manuel habló de los movimientos estudiantiles.
en 2016 la gran movilización de Noma FP, la gran marcha que convocó a más de 1 millón de personas también, fue yo creo un hito porque el tema de las pensiones no estaba en el programa de la presidenta Bachelet en su segundo mandato y apareció. Entonces, eso también es importante rescatarlo. Las movilizaciones de los estudiantes, que el 2011 fueron masivas con la figura, por ejemplo, de Camila Vallejo, eh, pero también en el 2016 la movilización de la gente que exigía el fin de las AFP, que también como bien explicaba Manuel, tuvimos ahí un tira y afloje durante el gobierno anterior que al final terminó en lo que terminó. Así que no sé si hay alguna opinión sobre eso. Eh, Mario, le damos la hola, palabra a Mario entonces. sí, bueno, saludarlos a todos, digamos, no tenía pensado intervenir, solo venía a escuchar. Eh, pero claro, ya que me interpelas ahí a entregar una breve opinión, bueno, en primer lugar saludar a Senda y valorar, como lo hacía Galo, digamos, la realización de este curso tan necesario en Chile hoy, digamos, para poder contribuir a la formación política que ha bajado tanto en su nivel. Y es lo que, una de las cosas que se requiere, digamos, educación para avanzar en lo que Manuel señalaba, que es la formación del Partido de la Revolución Social, digamos, que no es solo un partido ni crear un nuevo partido, sino que es una instancia que puede agrupar a muchos partidos y movimientos, digamos, que se planteen la transformación y el cambio. Entonces, valorar eso y, bueno, ayudar a la difusión del curso. Es, digamos, este partido de la revolución es fundamental para dirigir el cambio que se requiere en nuestro país, bueno, y en todas partes, pero en particular en nuestro país. ¿No? Porque cuando se genera una situación revolucionaria, como lo señalaba Lenin, ya a mi juicio, digamos, el estallido y la revuelta social fue un momento de una situación revolucionaria, se requiere, aparte de las condiciones objetivas, que él señala, digamos, cuando, digamos, la miseria ha llegado, es- la miseria se ha extremado más allá de la miseria habitual, como se llamaba Lenin, cuando los de arriba no quieren y los de abajo no pueden seguir viviendo a la antigua forma, entre las condiciones objetivas, digamos, se requiere la condición subjetiva, alguien que conduzca al cambio, alguien que conduzca, o la fuerza que conduzca a la transformación social, digamos, y eso fue lo que nos faltó para el estallido. Digamos, cuando esa fuerza se ha constituido, ya hay algunos ejemplos para mencionarlo solamente, digamos que cuando hay esta situación revolucionaria, existe esa fuerza, bueno, se produce el cambio. Ejemplo, Portugal de los coroneles, digamos, que pues, fueron los militares los que condujeron al cambio y permitieron terminar, digamos, llevar la democracia a Portugal y terminar con el colonialismo de paso, digamos, en África. Otro ejemplo puede ser Etiopía, digamos, con Haile Selassie, digamos, en donde también fueron los militares los que llevaron a la transformación, al cambio y terminaron con el emperador. Y por último, Irán, digamos, que ha estado tan de moda, digamos que allí también, digamos, cuando se genera la situación y la necesidad del cambio, digamos, hay una fuerza que es la que conduce, que fue los ayatolás. Nos gusten, no nos gusten, digamos, pero terminaron con el Shah de Irán, digamos, hicieron una transformación. Bueno, pongo estos ejemplos para mencionarlo, todo esto da para conversarlo, discutirlo más en profundidad. Y cuando no hubo esa fuerza, bueno, el cambio no se hizo. El París del 68 es un ejemplo también claro. Digamos, los estudiantes en la calle, todo, cuando los trabajadores, digamos, se incorporan a la lucha, a la central sindical, la CGT, digamos, Charles de Gaulle sacó los tanques y terminó con lo que fue esa situación, digamos, que llevaba al cambio. Bueno, y el ejemplo más claro en Chile, digamos, no tuvimos
para el estallido esa fuerza que llevara al cambio, digamos, desde los movimientos sociales intentamos hacer algo, eh, digamos, producido el estallido y no fue posible. Y termino diciendo, bueno, tan importante, digamos, como esos son los movimientos sociales, se hizo mención a No Más AFP, y aquí en Chile se necesita, digamos, que ese partido de la revolución, del cambio, digamos, tenga, lo mencionaba también de alguna manera Manuel, digamos, un programa de transformación mínimo y uno máximo, digamos. Y dentro de lo que se necesita para el cambio hoy, digamos, es plantearse recuperar nuestras riquezas básicas, una de las transformaciones de fondo que se requieren, recuperar nuestras riquezas básicas, ponerle agregado a esas transformaciones, a esas riquezas básicas, digamos, durante decenas hemos estado exportando cobre, digamos, y nunca hemos generado la industria del cobre nacional, y lo mismo está pasando con el litio. Y otra gran transformación que requiere nuestro país es recuperar nuestros fondos previsionales. 250.000 millones de dólares hoy día están acumulados en los fondos previsionales, van a crecer con esta mala reforma que se hizo, digamos, que solo entrega más recursos a las AFP y a los dueños de la AFP, las compañías de seguros internacionales. El propio ex superintendente de pensiones, que este gobierno lo acaba de sacar, digamos, dice que en la década del 30 vamos a llegar a 330.000 millones de dólares, digamos, y en los próximos 30 años van a ser 660.000 millones de dólares. Bueno, todo ese dinero lo está utilizando, digamos, los poderosos de este país, la élite de este país, digamos, para hacer crecer sus negocios. El 50% de esos recursos están puestos en el extranjero, una buena parte en Estados Unidos, ayudando a Donald Trump, digamos, a llevar adelante sus políticas. Entonces, esas son las transformaciones que, digamos, hay que hacer en nuestro país, entre otras, digamos, Manuel así mencionaba también otras, pero las fundamentales son esas, digamos, y si no se pone el acento en esas transformaciones fundamentales, todo el resto, digamos, que es muy necesario de hacer, digamos, pero no va a ser posible si no avanzamos a ese cambio fundamental. Bueno, me quedo hasta ahí, digamos, era solo entregar un saludo, pero es tan interesante todo este tema, fascinante, como decía Manuel, digamos, que uno de repente se entusiasma y quisiera, digamos, tocarlos todos, pero me quedo con eso. Felicitarlos una vez más por este curso y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mario. Damos la palabra a alguien más si quiere hacer algún aporte. Bueno, si no hay más aportes, Manuel, te cedo la palabra. Bueno, Rubén, adelante, compañero Rubén Díaz. Compañero, bueno, saludos a todos, compañero Sergio Hijos, ¿no? Está un poco en deuda con ustedes. Bueno, en primer lugar quiero eh, decir que estoy realmente contento con este curso, aunque Senda y el compañero Manuel, compañero Hugo Facio, siempre me han invitado, pero al final no se mete al trabajo y no se da el tiempo. Y hoy dije, este curso hay que tomarlo porque necesitamos hacer las transformaciones que ya se habían planteado. Pero más que nada vengo oyente porque estuve los tiempos de clandestinidad donde no se podía andar con libros, ni estudiar mucho, eh, eh, y estudiamos después, ser sindicalistas, etcétera. Y, pero estamos llanos a escuchar esta preparación, esta educación que hace tanta falta a los que estamos más en provincia y que trabajamos con harta gente siempre. Así que quiero felicitarlos, sobre todo especialmente a nuestro compañero, el gran compañero Manuel Riesco, a Senda y a todos los compañeros de Senda, y en nombre del compañero Hugo Facio, que siempre estará presente, vamos a participar en este curso para poder aprender más. Veo que el nivel es bastante alto, por lo tanto, trataremos de aportar y aprender todo lo que se pueda. Eso por ahora, estimado Sergio. Muchas gracias, compañero Rubén. No sé si hay alguien más o damos la palabra a Manuel para que dé las palabras de cierre de esta primera jornada inaugural.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas las compañeras, compañeros que nos acompañan esta mañana en esta clase inicial, que es abierta. Y bueno, va a ser un gran agrado en realidad estar trabajando con ustedes los sábados en la mañana y escuchando también las exposiciones que ustedes hagan de las lecturas que vamos a ir dando. Bueno, de partida, entre las sesiones, tenemos el privilegio de que Galo Edelstein, ex subsecretario de las Fuerzas Armadas, está, digamos, va a ser una de las clases y la va a hacer sobre estrategia, que él es de las personas que sabe de estrategia en Chile. Yo quiero decir, por ejemplo, que toda esta reflexión que yo les hacía respecto de que todas las revoluciones cambian una relación social de producción, todas, y justamente aquellas que se han transformado en trabas para el desarrollo subsecuente de la fuerza productiva, esa, esa incorporación está tomada de un trabajo de Galo, que Galo no lo ha publicado todavía. Es un trabajo muy importante, nosotros tuvimos el privilegio de leerlo y lo incorporamos en el libro con Luis, decidimos con la anuencia de Galo, digamos, hacerlo, pero para callado, porque en ese momento este hombre estaba ocupando responsabilidades muy altas. Entonces, que las hizo magníficamente. Debo de paso, aprovecho de rendir un homenaje aquí. Si ustedes leen una entrevista que dio Galo en, digamos, en Le Monde Diplomatique, una entrevista magnífica para ponerse orgulloso realmente de la gestión que hubo ahí en la subsecretaría que le tocó dirigir. Entonces, bueno, Galo va a dar una clase de estrategia y por lo tanto ustedes van a tener el privilegio de adentrarse en este tema que queremos nosotros que sea uno de los temas de este curso. Porque para serle franco, nosotros estamos aprendiendo estrategia. Nosotros hemos dado el curso de economía clásica, digamos, de economía política clásica, pues llevamos como 40, con Galo lo iniciamos también, pero llevamos como 40 años dando el curso todos los años, digamos, lo iniciamos en dictadura. Pero en este otro tema, ese tema lo dominamos muy bien, pero este otro tema, digamos, lo hemos estudiado bastante a partir del ciclo que yo les mencionaba, me refiero al tema de las revoluciones sociales, y bueno, pero en el tema de estrategia, la verdad es que nosotros somos aprendices. Entonces, en este curso queremos, aparte de la clase que Galo va a dar, queremos incorporar otras lecturas. Por ejemplo, nosotros hemos venido siguiendo con mucha atención y vamos a incorporar algunas lecturas obligatorias de un geopolitista, como se podría llamar, muy importante hoy día, que es un norteamericano, que se llama John Mersheimer, y que, digamos, él tiene en este momento es de los más, de los estrategas, digamos, más escuchados. Él habla casi todos los días. Si ustedes entran a YouTube y ponen Mersheimer, digamos, van a ver que da conferencias casi todos los días siguiendo las alternativas del gran enfrentamiento geopolítico que, como decía Galo muy bien, nos tiene al borde de la guerra mundial. Y es una situación muy, muy delicada. Bueno, él tiene una posición, él se presenta como es en realidad un patriota estadounidense, es decir, que él defiende los intereses de Estados Unidos, pero que no es HILP, que hace bien sus cálculos y sabe el momento que estamos, digamos, y por lo tanto no hace tonteras. Y él es muy crítico de toda la política norteamericana. Y también, ¿para qué decir de la política europea? Ahora, entonces, vamos a dar algunos, digamos, en las lecturas obligatorias vamos a dar algunas conferencias de este caballero para que ustedes las vean y las discutamos, digamos, en fin.
Eso es un tema que queremos nosotros abordar. Ahora, les comento también que una de las lecturas que vamos a dar, justamente para complementar a Mersheimer, porque Mersheimer tiene muy claro el tema de del enfrentamiento entre las grandes potencias y cómo se comportan. Él es de una escuela que se llama la escuela realista, pero del realismo en esta materia, pero no va a las raíces en economía política de ese enfrentamiento. Y en cambio, digamos, el desarrollo que hicieron Hilferding, un economista digamos, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y Lenin en su trabajo, digamos, el imperialismo, fase superior del capitalismo, hacen un estudio que vincula esto a sus, digamos, a la economía que hay detrás, a la economía de los monopolios y de cómo los monopolios se transforman, digamos, las competencias entre monopolios en competencia entre países y finalmente en guerra. Entonces, pero bueno, les quería comentar eso, que no es solo que vamos a ver estos textos de Lenin, es la figura central en este curso va a ser Lenin, por supuesto, sistematizado con la rigurosidad de nuestra querida compañera Marta Harnik, porque ella, ¿qué es lo que hace? Identifica cada uno de los conceptos y yo creo que es la única latinoamericana que se la dio a las 50 tomos de la obra completa de Lenin, la única, y los ha entendido además. Entonces, y los ha registrado y fundamentado y todas las cosas, ha hecho un trabajo magnífico. Entonces, pero bueno, el punto volviendo a esto, es que esta parte del curso, que la va a dirigir principalmente Sergio, de los trabajos, y en realidad van a ser los grupos de estudiantes los que vayan presentando estos textos, va a ser bastante interesante, yo creo. Y por supuesto, el libro que a los que se inscriban en el curso le vamos a dar de inmediato una versión electrónica. Y si aprueban el curso, una versión escrita, así que no necesitan comprarlo. Pero de todas maneras, les quería hacer ese comentario. Y como le digo, esto es parte de un ciclo que estamos inaugurando dos cátedras, digamos, en Senda, que va a ser un ciclo de formación política. Así lo vamos a definir y tiene entonces, digamos, la introducción a la ciencia política clásica, que es este curso, y el otro curso empieza inmediatamente después, en septiembre, es introducción a la economía política clásica, y en ese también participa Galo, digamos, y que es, digamos, el que hemos dado tradicionalmente el centro. Así que invitándolos a que se inscriban, ojalá, y tengamos una gratísima, digamos, sesión en los sábados. Les doy un abrazo y cerramos entonces con eso esta sesión inaugural de de este ciclo de cursos que vamos a dar. Un abrazo, pues. Muchas gracias. Chao a todos y Chao. Chao, gracias.